Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 5 del paper 7 que se titula La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Yaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar de la planificación en el programa de L. Antes de empezar, rogamos reflexionen sobre las siguientes opciones. No es posible enseñar sin una planificación detallada. B. La planificación no tiene que ser detallada, pero dar una idea general para seguir la lección. C. A la hora de evaluar durante la lección, la planificación ayuda mucho. D. El documento de planificación tiene que ser vivo y siempre hay que introducir cambios. Según el diccionario de términos clave de L, la planificación de clases es el proceso de especificación de la secuencia de actividades prevista para un periodo temporal limitado, mediante las cuales se pretende conseguir unos objetivos de enseñanza fijados en una planificación global para un curso. También agrega que la planificación de la clase en muchas ocasiones viene dada por el manual seleccionado y en ese caso el plan de clase se corresponde con la lección del manual, pero cada vez son más los profesores que programan de forma personal y autónoma sus clases, reorganizando con su propio criterio el material que el manual les proporciona y adaptándolo así a su particular contexto de enseñanza. Antes de planificar, lo más importante es entender el objetivo del grupo al cual se enseña, objetivo que normalmente se adecúa al plan curricular del Instituto Cervantes. Pero, ¿cuáles son las responsabilidades de un buen docente? En el Diccionario de Lingüística Aplicada y Enseñanza de Lenguas se dice que la planificación es la descripción o guía de los objetivos que un profesor se ha propuesto para la clase, las actividades y los procedimientos que empleará para alcanzarlos, el orden a seguir y los materiales y recursos que utilizará. Según los estudios de García Santa Cecilia, un buen documento de planificación debería incluir A. Los contenidos, B. Los objetivos, C. Los procedimientos metodológicos, D. Los procedimientos de evaluación, a los que cabría añadir el elemento intercultural en el aula L. La cuestión de la identidad intercultural se presenta ahora como una cuestión de suma importancia en el aprendizaje de idiomas. En palabras de Woodward, a la hora de planificar una clase que es un proceso más cíclico que lineal, hay que tener tiempo para planificar y evaluar antes, durante y después de enseñar. Es importante, por tanto, actualizar el documento con mucha frecuencia y también guardar ejemplos de diferentes tipos de evaluación. ¿Cuáles son los aspectos más positivos de la planificación? Preparar una buena clase, ver los objetivos de la lección fácilmente, anticipar los problemas de la clase, gestión de tiempo, puntos de evaluación, pruebas formativas y sumativas, un buen punto de referencia, empezar con un punto de repaso y extender hasta el nuevo conocimiento. Ayuda a mantener un equilibrio entre las diferentes actividades, evita la incertidumbre en el documento y añade precisión para las actividades durante el módulo. También organiza la secuenciación de actividades y se adapta a la diversidad cultural de la clase. También sirve para proponer metodologías para los alumnos con dificultades en el aprendizaje, hacer una lista de recursos, generar espacio para introducir los cambios. No podemos ignorar las desventajas de la planificación. Un documento demasiado rígido hace que el profesor pierda la paciencia y el interés y lo hace poco fiable respecto a lo que va a pasar en el aula. El mismo documento, además, no puede servir para dos grupos distintos y necesita ser adaptado a las actividades. En caso de los programas para adolescentes y niños, el profesor necesita mostrar un punto de saber interdisciplinario que a veces puede ser difícil por la falta de conocimiento por parte del profesor
o por la falta de tiempo de los otros docentes. Analicemos este ejemplo. Unidad, la casa, edad de 13 a 15 años. Una pregunta puede ser: ven a mi casa. Inmediatamente los alumnos tendrán una imagen en su cerebro sobre la casa. Van a pensar en su casa, en la de su abuelo o en la de sus amigos. También pensarán en diferentes tipos de casas del mundo hechas de madera, de piedra, etc. Más adelante preguntarán sobre el léxico de la casa y mostrarán interés por hablar de su casa. Para un buen profesor, la información servirá como una fuente para introducir en su documento. Luego, con la lluvia de ideas, ya estará lista para empezar. Durante la planificación, inconscientemente, tomamos decisiones para antes, durante y después del módulo. A la hora de planificar, es recomendable plantear hipótesis sobre el posible resultado del aprendizaje. Recuerde que a un profesor experto también le cuesta planificar a veces. Es evidente que hay más ventajas que inconvenientes y a lo largo del curso modificar ayudará a mejorar la enseñanza. Según el plan curricular del Cervantes, hay dos grandes perspectivas que necesitamos considerar a la hora de planificar. Uno, el alumno como sujeto del aprendizaje. A la hora de planificar, es importante que el profesor piense bien en su grupo y personalice el programa. Es muy frecuente que tengamos que repetir información que ya se haya enseñado en la clase. Ignorar la situación puede tener un impacto negativo durante las horas lectivas y en el proceso los alumnos podrían perder interés. A. El alumno como agente social, que ha de conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico y ser capaz de desenvolverse en las situaciones más habituales de comunicación que se dan en la interacción social. B. El alumno como hablante intercultural, que ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de la nueva cultura a la que se accede a través del español y establecer puentes entre la cultura de origen y la de los países hispanohablantes. C. El alumno como aprendiente autónomo, que ha de hacerse gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, con autonomía suficiente para continuar avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que puede prolongarse a lo largo de toda su vida. 2. La lengua como objetivo del aprendizaje. El docente no debe modificar de tal manera que no pueda lograr el objetivo marcado, que en este caso es la nueva lengua. También tiene que recordar qué es el proceso de adquisición. Muy a menudo en el programa L de la India nos concentramos solo en los aspectos gramaticales y seguimos solo un libro para enseñar. Pero hay que tener en cuenta todos los aspectos necesarios para aprender la nueva lengua, no solo el componente gramatical, la pronunciación o la ortografía, sino también el componente pragmático discursivo que trata sobre las estrategias pragmáticas y los textos contextuales. ¿Qué es lo que quieren los alumnos? ¿Qué crees que necesitamos incluir en el documento? Recuerda que las necesidades y los intereses tienen que funcionar como clave del documento. El docente necesita distinguir entre las necesidades subjetivas y las objetivas. ¿Qué son las necesidades objetivas? Las necesidades objetivas, también llamadas de comunicación, son las que se derivan del análisis de las situaciones comunicativas en las que los alumnos tendrán que desenvolverse. Las situaciones surgen a la hora de aprender la lengua. Al contrario, las necesidades subjetivas son las que identifican los alumnos a la hora de expresar nuevas cosas. Durante la unidad relacionada con el pasado, muy a menudo los alumnos preguntan sobre palabras relacionadas con su educación o las vacaciones. Vamos a analizar la siguiente planificación con su correspondiente justificación para elegir las actividades y la secuenciación. ¿Qué opinas? ¿Crees que lleva muchos detalles? ¿Qué crees que el documento necesita justificar? ¿Para qué sirve? Si vosotros estuvierais en el lugar del profesor, ¿qué cosas cambiaríais? Unidad número 5. Tus amigos son mis amigos. Libro de texto, aula 2. Objetivo de la lección. En esta unidad vamos a presentar y a describir a una persona. Nivel A2. Duración, cada sesión de 1 hora. Sesión 1. Introducción y contextualización. Ejercicios 1 a B, C, ejercicio 7,
Ejercicios 2b a c. Activar conocimientos y vocabulario previo. Esta sesión está relacionada con nuestro objetivo de hablar del aspecto y carácter de las personas. El alumno identifica el objetivo de la unidad a través de la propia portada y de las actividades tales como la presentación de la foto de una persona famosa y el vocabulario que corresponde a su descripción. El profesor puede incluir como método complementario muestras de nuevo léxico y lo puede ir dividiendo en 3 columnas: aspecto, gustos, nacionalidad. Las actividades 1A, 1B y 1C sirven para aprender y repasar vocabulario que después deberán usar en ejercicios más creativos. También permite practicar la formulación de preguntas para alcanzar los objetivos deseados. Seguimos con la actividad 7. Aquí el grado de dificultad se incrementa un poco, pero la coherencia se mantiene, pues aún estamos trabajando con aspectos y descripciones para identificar y presentar a una persona. Como opción se puede plantear que el ejercicio se inicie en casa, ya que las pautas necesarias ya están dadas en el ejercicio anterior. En la siguiente clase, los alumnos compartirán sus descripciones. Se introducen los conceptos de gustar, encantar e interesar. El profesor puede hacerlo poniendo ejemplos sobre él o ella misma y preguntando y motivando a los alumnos a expresar sus propios gustos. Dentro de esta misma sesión, segunda parte, haríamos el ejercicio 2b, la audición con libros cerrados, para que los alumnos pongan atención en las profesiones, gustos e idiomas de cada personaje. Posteriormente, con la lectura o identificación de las fotos del ejercicio 2a, se comprueban los datos. Finalmente, ya con los textos escuchados y escritos, harán el ejercicio 2c. Sesión 2, lectura, ejercicio 7, ejercicio 3, ABC, ejercicio 6. Empezamos la lección leyendo el ejercicio 7 que viene de nuestra sesión anterior. Una vez más se observa una conexión con la sesión 1. Los alumnos comparten sus descripciones hechas en casa y los demás intentan adivinar. La razón de iniciar la clase con este ejercicio es asegurarnos de que los alumnos hayan entendido la sesión anterior. De esta manera cerramos el apartado de vocabulario relacionado con el aspecto físico y la estructura parecer muy, bastante o poco. Vamos también a consolidar la forma de expresar gustos e intereses vista en la segunda parte de la primera sesión. Haríamos los ejercicios 3A, 3B y 3C tiempo libre. Después de la lectura y de que los alumnos hayan inferido las reglas gramaticales respecto a los pronombres y los verbos que expresan gustos, haríamos el ejercicio 6. Con este ejercicio resumimos y ponemos en práctica los conceptos y tópicos vistos hasta ahora en las 2 sesiones: aspecto, carácter, gustos e intereses. Desarrollamos esta sesión de esta manera buscando una mezcla de las actividades y la utilización de varias técnicas para reforzar el aprendizaje. Sesión 3, ejercicio 5 y ejercicio 4. Antes de proceder con las actividades, introducimos el concepto de familia a través de la foto de una familia numerosa, como los Simpson, y les preguntamos qué relación tienen. Activamos el vocabulario previo para contextualizar. Se profundiza en las relaciones de parentesco y contrastamos gustos e intereses. Entraríamos a la actividad 5, ya que maneja un vocabulario básico. Luego, el grado de dificultad aumenta con la actividad 4 y los alumnos ya tendrán más confianza en ejecutarlas. Este es un claro ejemplo de los criterios impuestos por el marco común para la secuenciación, la dificultad de las actividades didácticas y la coherencia en su ordenamiento. El vocabulario sobre el parentesco se trata primero en la actividad 5 de manera sencilla para luego darle un tono más complejo en las actividades 4. De igual manera, en esta última actividad logramos unir descripciones de personas ya vistas en sesiones anteriores, el verbo gustar y los posesivos. Sesión 4. Ejercicios 8A, 8B y 8C. Sesión de producción escrita guiada
que combinaría todo lo aprendido hasta ahora en la unidad. Esta sesión muestra un equilibrio entre las actividades, pues combina preparación del texto usando ejercicio plantilla 8a con la revisión, exposición y comentarios, y por último la corrección para continuar a escribir el texto definitivo en el ejercicio 8b. Los alumnos escriben sus producciones, esta vez dentro del aula, y las comparan con el resto de sus compañeros. Es una actividad que también implica a los propios receptores, que pueden hacer preguntas utilizando estructuras aprendidas del tipo ¿le gusta el cine? ¿Es tu hermano? Después, la actividad grupal 8c se pediría a los alumnos que tomasen notas durante las lecturas de las descripciones anteriores y justificaran sus elecciones. Ejemplo: yo quiero conocer al hermano de Laura porque parece atrevido, etc. El profesor se muestra como guía en el aula, daría los turnos de palabra y dejaría a los alumnos intervenir y que se ayudaran y corrigieran unos a otros. Tras el fin del ejercicio, apuntaríamos en la pizarra los conceptos nuevos y la gramática que deben reforzar los alumnos. Sesión 5, ejercicios 9a, 9b y producciones propias escritas y orales. Elegimos esta actividad para terminar, para generar producciones escritas en un ambiente relajado dado el tema a discutir, los festivales. Los alumnos expresarían qué festival les interesaría más y por qué deciden ir o no a ese festival en concreto. Se trata de una actividad que también puede ser de producción oral. Aquí, además de mostrar aspectos más culturales sobre España y nuestros festivales, los alumnos también se sentirán motivados a compartir su propia cultura e identidad a sus compañeros al escribir sobre festivales en sus países. También podemos mostrar algunos vídeos sobre los festivales o conciertos en España. Aquí, además de mostrar aspectos más culturales sobre España y nuestros festivales, los alumnos también se sentirán motivados a compartir su propia cultura e identidad a sus compañeros al escribir sobre festivales en sus países. También podemos mostrar algunos vídeos sobre los festivales en España. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.